Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a mi segundo espacio abierto con su asesora virtual. Les recuerdo mi nombre, soy Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y este segundo espacio está grabado para el grupo 029 de la generación 46. Bienvenida, Marian, qué bueno que me acompañas. Buenas noches. Espero que los demás alumnos poco a poco se vayan incorporando a nuestro espacio. Pero bien, entonces vamos a ir avanzando, ¿sale? Espero que solamente les recuerdo la dinámica para participar. En caso de que tuvieran alguna duda, la pueden compartir dentro del el mismo chat que ustedes están viendo que está disponible todo el tiempo. O bien, si es que necesitaran ustedes compartir alguna duda, alguna pregunta, también lo pueden hacer por medio de levantar su manita para que yo les pueda habilitar el micrófono y sobre todo para que puedan participar, ¿ok? Sí, 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 me acuerdo de ti, Mariana, perfecto, muchas gracias. Pues bien, entonces les decía, este es mi segundo espacio abierto de semana 1 del módulo 4. Así que esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Ay, déjenme pasarle a las... Ya, ahora sí. Entonces, les digo, hoy que vamos a trabajar, bueno, vamos a trabajar acerca bueno, primero está la bienvenida a módulo 4. Después hablaré acerca de cuál es el propósito de la sesión. Platicaremos qué es plagio y cómo es que lo pueden ustedes evitar. Vamos a hablar acerca de los buscadores de fuentes confiables, algunos buscadores que yo les voy a sugerir para que ustedes puedan encontrar información que sea de utilidad, sobre todo que sea de fuentes que son actuales, que aparte la información está verificada. Así que yo les sugiero sobre todo porque van a ustedes a necesitar demasiada información pues para complementar las dos actividades que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Bueno, más bien en esta semana. Las sugerencias generales y el espacio finalmente de dudas y comentarios. Bien, entonces vamos con el propósito de esta sesión. Les recuerdo, estamos retomando la actividad 1 denominada literatura, arte y expresión comunicativa. Bienvenida, Vivian. Vamos a estar revisando a lo largo de estas 4 semanas y sobre todo en esta semana vamos a hacer análisis de textos literarios, pero vamos a empezar a identificar géneros literarios como el narrativo, el lírico y el dramático. El propósito de mi sesión es resolverles las dudas surgidas a partir de los contenidos o actividades del módulo también, para que ustedes puedan profundizar, sobre todo resolver aquellas inquietudes que aún pudieran tener y no se han resuelto o no se resolvieron dentro de las videosesiones semanales que ustedes ya tienen esas sesiones masivas. Bueno, pues este es precisamente el espacio para que ustedes las puedan ir aclarando. Y finalmente, solo les recuerdo, espero que este módulo, porque no nada más va a ser esta semana, sino durante todas las 4 semanas, espero que se contagien por el gusto por la lectura y sobre todo, pues les deseo mucho éxito. Voy a compartirles el material, uno de los materiales que vamos a revisar el día de hoy. Como les decía, vamos a hablar acerca de lo que es qué es el plagio y cómo es que lo pueden evitar. Sobre todo porque acuérdense, en esta ocasión, bueno, es importante que ustedes distingan cómo es que lo pueden evitar. A veces lo hacemos de manera consciente e inconsciente, a veces no nos damos cuenta que simplemente por copiar y pegar la información ya estamos incurriendo en plagio. Bueno, hay que hacer esa aclaración. ¿Cómo es que lo podemos evitar? Y sobre todo para que yo les decía en el primer espacio que era importante que ustedes identificaran cómo es que pueden tener pues ciertas repercusiones, ¿no? Tanto en la calificación, que aparecería como una actividad no aprobatoria, posteriormente se les va a hacer un llamado de atención y finalmente pues una baja temporal o baja definitiva si es que ustedes persisten con estas acciones. Entonces, para apoyarlos en ese sentido, es por eso que les voy a hacer esta aclaración y cada vez que quizá hubiera alguna retroalimentación donde se retome algo, alguno de estos aspectos, solamente los voy a referir a este video de esta sesión para que lo vean con detenimiento. Y sobre todo, pues para que aclaren ese punto, ¿no?
Entonces les comparto qué es plagio y cómo es que lo pueden ustedes evitar. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí ven mi pantalla? Espero que se vea y que no se vea la otra. Esta es la otra presentación. Espero que sí se vea. ¿Sí se ve? Ah, perfecto. Gracias, 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 chicas. Entonces les decía, esa es la manera en que vamos a platicar el día de hoy. Pero, perdón, estoy olvidando un video que antes quisiera que ustedes vieran. Voy a dejar de compartir porque no seleccioné la parte de donde pueden ustedes ver el video. Denme un momentito. Este video es por parte de Prepa en Línea CEP, entonces es muy corto, la verdad es que no nos va a tomar mucho tiempo, pero sobre todo para que ustedes vean qué es lo que yo les comentaba, la parte en donde tienen ustedes, perdón, donde ustedes tienen que, pues, llevan más bien la instrucción por parte de nuestras autoridades, la instrucción de las repercusiones. Bueno, vamos a verlo rapidísimo y ahorita retomamos, ¿sale? ¿Me dicen si ven mi pantalla? ¿Sí la ven? Sí se ve perfecto. ¿Me dicen también si lo escuchan, por favor? Prepa en Línea CEP contra el plagio. Bienvenidos comunidad de Prepa en Línea CEP. En esta ocasión tenemos que hablar del plagio académico. El plagio es una de las faltas a la integridad académica y sucede cuando se apropian de un producto intelectual que no les pertenece sin darle el crédito correspondiente al autor. Por ejemplo, una imagen, un audio, un video, entre otros. Lo podemos dividir en plagio parcial, que es cuando se comparten ideas propias y ajenas, pero las presentan sin dar el crédito correspondiente. El plagio parcial también puede ser por combinación, por sustitución o híbrido. El siguiente es el plagio total o clonación, que es cuando hacen pasar en su totalidad un contenido ajeno como propio. El plagio total también puede ser por mosaico, que es intercalar entre total y parcial. Por último, tenemos otros tipos de plagio que son autoplagio, plagio por colusión académica, falsa autoría y referencia falsa. Ahora bien, el plagio en ninguna de sus formas está permitido en Prepa en Línea CEP y se penaliza con sanciones disciplinares como la invalidación de calificaciones, la baja temporal, que consiste en detener la trayectoria escolar, la cual podrás continuar una vez acreditando el curso CETAU. Y por último, la baja definitiva, que aplica cuando hay reincidencia en el plagio determinada por el grupo colegiado disciplinario. Recuerda, los valores de Prepa en Línea CEP son el coraje ante la adversidad, la responsabilidad, la confianza, el respeto y la imparcialidad de tu aprendizaje. Cuidar la integridad académica en Prepa en Línea CEP es tarea de todos. Ok, ok, ok. Entonces, de este videíto que ustedes acaban de ver, ¿hay algo que quisieran comentar? Algo que ustedes puedan rescatar y digan, ah, bueno, es interesante o no lo sabía. ¿Ya habían visto el video? ¿Ya habían visto este videíto? No habían visto el video. Ah, bueno, les digo, es por parte de Prepa en Línea y ese entró, bueno, viene ahora como, dijéramos, como el kit dentro de todas estas recomendaciones que nos hacen para evitar precisamente, como les decía, pues cometer plagio, ¿no? Entonces, bueno, es importante sobre todo pues que lo consideren para las pues decisiones futuras, ¿no? Para que digan, híjole, sí me iré por lo fácil, solamente tomaré o copiaré la información o mejor me tomo el tiempo para hacer la actividad, ustedes ya decidirán. Dice Marianne, explica bastante bien el tema sobre el plagio. La verdad es que sí, de manera breve, sencilla, pero exactamente, sí lo explica muy bien. Vamos a retomar entonces la parte de la presentación que les decía, ¿sale? Me dicen si la ven.
Sí se ve perfecto. Vamos a retomar solamente algunos puntos importantes, ¿sale? Dice, ¿qué es el plagio? Bueno, finalmente es solamente tenemos que considerar que es cuando copiamos en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. ¿Cómo es que lo vamos a hacer como propio? Bueno, cuando buscamos esta información que yo les decía en internet y simplemente copiamos y pegamos en nuestro documento, como ese documento lo vamos a subir a plataforma con con nuestros datos, vamos a ponerle nuestros apellidos, como obviamente nos marca la nomenclatura, ¿no? Vamos a ponerle nuestros apellidos, nuestro nombre, la abreviación quizá de módulo 4, semana 1, actividad integradora número 1. Bueno, esa es la parte en donde nosotros vamos a estar adjudicándonos este tema, ¿no? Este material. Entonces, por eso es importante, les decía, que ustedes lo consideren para que eh, no lo tomen como, no lo pongan como tal, aunque al final incluyan las fuentes consultadas, ahorita les voy a decir por qué no se considera como una obra original. Entonces tenemos que es plagio y esa es la definición de acuerdo a la Real Academia Española. Eh, de manera breve es cuando usamos el trabajo, las ideas o las palabras de otras personas como si fueran propias. A veces podemos tomar de diferentes sitios y no por eso significa que no estamos cometiendo plagio, porque finalmente pues lo seguimos haciendo, ¿no? Solo copiamos y pegamos. Entonces, acá dice, y lo puse subrayado, sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información. Entonces, tenemos dos características que contiene pues el plagio, la copia total o parcial no autorizada de una obra ajena y la presentación de la copia como obra original, como si suplantáramos a esa persona, ¿no? Como si, por ejemplo, Vivian Rodríguez hubiera creado ya su actividad y entonces me hago pasar por Vivian Rodríguez y subo mi actividad, pero finalmente la que hizo fue ella, ¿no? Y no le estoy dando obviamente el crédito. Entonces, ¿qué se puede plagiar? Pues hay muchísimas cosas. No sé si ustedes hayan escuchado, por ejemplo, en las noticias, cuando algunos autores demandan a unos artistas porque plagiaron sus canciones, porque quizá la parte de la pieza musical, la letra, quizá hasta los libros también, si es que ustedes han escuchado algunos libros, de las películas también es de lo más famoso, ¿no? De lo que más se habla cuando plagian algunos elementos de películas, algunos elementos de canciones. Entonces ahí es cuando nos enteramos, pero ¿qué se puede plagiar? Híjole, es como un abanico de opciones, ¿no? Tenemos monografías, por ejemplo, informes escritos, conferencias, cuando, exacto, Vivian, la música, el arte, también exactamente el arte, también cuando hay pinturas que de repente son plagiadas también, digamos que es como la copia casi idéntica al original, pero finalmente el original es, quizá un poco más caro, pues sí, porque es el autor, el artista el que lo creó. Y a veces encontramos diferentes copias baratas, pues eso precisamente, el plagio. Gracias, Vivian. También tenemos composiciones, como les decía, composiciones musicales, obras dramáticas completas, pueden ser obras fotográficas, pueden ser obras de teatro completamente, esculturas, dibujo, pinturas, como hablábamos, obras arquitectónicas también entra dentro de estas opciones y pueden inclusive hasta ser las traducciones, las adaptaciones, las revisiones, quizá algunos también arreglos musicales, es lo que les comentaba, hay muchas cosas que se pueden plagiar. Entonces, por eso es que no nada más se enfoca a la parte académica. Hay muchos otros elementos que se pueden considerar. Entonces, por eso esta vez lo vamos obviamente a enfocar a la parte académica para darle un poco más de importancia, cómo es que podemos evitarlo y sobre todo por las consecuencias. ¿Cómo lo podemos evitar? Como les decía, hay que darle el crédito a todo el material utilizado en un trabajo. Si yo lo usé, por ejemplo, un párrafo, usé diferentes elementos de ahí, mejor prefiero darle el crédito al autor, pero sobre todo siempre incluir la explicación propia. Acá dice el número uno, el punto número uno, tomar siempre los datos de la fuente de la que se obtiene información. Les digo, no nada más es la única manera, es uno de los elementos que se deben de considerar para citar al autor. Entonces, hay que indicar los datos de la fuente de donde nosotros tuvimos esa información. Bueno, la vamos a incluir dentro de nuestras fuentes consultadas. ¿Ok?
El siguiente es citar la frase o el párrafo directamente del original y acreditar la autoridad y fuente mediante una cita o referencia bibliográfica. Entonces, yo lo tengo en la parte de abajito. Está en un cuadrito de otro color. Bien, tiene, por ejemplo, la política medioambiental es el documento, ¿no? Está entre comillas, perdón, entrecomillado, está esa información que para mí fue importante y que yo por eso la voy a retomar en mi actividad o en los argumentos que yo quiero explicar. Bueno, entonces lo pongo entre comillas y después entre paréntesis estoy colocando los nombres de los autores y la fecha de publicación para que de esa manera yo ahora sí estoy incluyendo dentro de mi información que estoy tomando de otra fuente, le estoy dando el crédito al autor. Después, ya después de lo que viene acá entrecomillado, yo les sugiero que siempre ustedes expliquen, porque está bien que lo incluyan, pero finalmente, ¿cómo es que lo vinculo yo? ¿Cómo es que lo voy a hacer como que tenga esa relación? Pues nada más que con su explicación. Si yo leo la explicación de ustedes, entonces voy a entender que el tema que estaban preguntándome lo contestaron con esta cita y viene su explicación del por qué les pareció importante citar a este autor o a esta parte de su obra. Entonces, tienen que estar justificadas de una extensión razonable, tienen que ser cortas, no tiene que ser todo el texto, ¿no? Por ejemplo, acá pego toda una cuartilla y después la explico en 2 líneas, no. Es al contrario, solamente unas cuantas líneas y finalmente lo que yo voy a explicar tiene que ser un poco más extenso. Debe estar entrecomillado, como les decía, distinguirse perfectamente del resto del texto para que no se confunda y diga yo, bueno, es que esa es la parte que ellos están citando o es la parte que me están explicando. Acá debe de ser así, entre comillas y en cursiva para que se distinga que esa es la parte que están citando y ya lo demás sin cursivas y en letra, digamos que es normal como todo lo que están usando, fuente Arial de 12 puntos. Yo voy a ver que esa es la explicación. Ahí dice, finalmente abajo dice, deben ir acompañadas por una explicación o interpretación propia. Les decía, ustedes me lo van a explicar por qué es importante esto y entonces, o por qué lo incluyeron dentro de su actividad, ahí va, ¿sale? Deben de acreditar al autor mediante una referencia bibliográfica. Ya lo incluyeron ahorita como cita, pero al final van a colocar todas las fuentes que ustedes revisaron, pero les digo, solamente así, cuando ustedes están indicando de dónde lo obtuvieron, esta parte, por ejemplo, si habláramos acerca del contexto del autor, no voy a copiar tal cual la biografía, ¿no? Copio y pego, no, es quizá alguna información que vieron allá y lo comparten acá, si es que lo van a compartir entre comillas, adelante viene la explicación de ustedes y hasta el final van a poner la lista de todas las fuentes consultadas, ¿va? Y el último punto que deben de incluir no es uno o el otro, más bien es todos. Es parafrasear las palabras originales del autor. Eso es lo mejor. La verdad es que esto sería lo mejor. Que ustedes buscaran la información, por ejemplo, les decía la biografía. Ya leyeron la biografía en internet, ya lo que ustedes entendieron de ahí que les pareció importante es lo que van a retomar y lo van a explicar en el contexto, por ejemplo, del autor o en el contexto sociohistórico y cultural de la obra. Igual, yo busqué en internet y ahora ya lo explico acá con mis propias palabras. Y eso se llama parafrasear. Si ustedes se dan cuenta en la actividad integradora número 2, cuando hablamos del perro y el cocodrilo, que tienen que contar la historia como si se la platicaran a alguien más, bueno, ahí estamos parafraseando. Entonces ya lo están haciendo, solamente que ahora lo van a tener que hacer en todas las actividades si es que ustedes retoman información de otras fuentes, ¿va? Dice acá en la parte de los puntos, para parafrasear, perdón, se debe hacer un esfuerzo para transformar la oración en otra que conserve el mismo significado original, pero que sea tan diferente como sea posible. Les decía, no hay que cambiar los inicios, quizás si decía la primera sea un conector o no, o quiero empezar por decir esto, bueno, empezaré por decir esto, pues no, estamos haciendo lo mismo, no se trata de cambiar los inicios, ni los finales, ni el orden de las ideas. Supongamos que tenemos 4 ideas, entonces cambio la 4, la 1, la 3, etcétera. No se trata de hacer eso. Más bien es de explicarlo con sus propias palabras. Aquí dice, pueden usar sinónimos
cambiar de voz activa, de voz pasiva, perdón, a voz activa o de voz activa a voz pasiva, como ustedes vean, la estructura de las palabras, oraciones o párrafos y sobre todo resumen de frases y párrafos. Ahí también puede ser, pero el punto es que sea lo más diferente posible, que no se note todavía que hay elementos que ustedes tomaron de otros sitios, ¿sale? Y en la parte de abajo, bueno, viene como explicado, viene la parte que estamos retomando, por ejemplo, dice, miremos esta frase original. Y viene entre comillas, está explicada digamos, como la idea que quisimos compartir. Abajo está la cita del autor que estoy tomando, de dónde estoy tomando una información, y abajo ya viene la explicación con tus propias palabras del por qué. ¿Por qué te parece importante? Y entonces ya lo explicas. El número de trabajos bien remunerados en las fábricas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes sinónimos, sí, también está de una manera un poco explicado con otras palabras, con otra estructura, con otras frases, etcétera, pero es en esencia lo mismo, solamente que está, les decía, ya no se nota tal cual que copiaron toda la línea y abajo trataron de cambiarle una que otra, no, acá sí está diferente, ¿ok? Ay, perdón. Y ahora, ¿qué tanto les he estado diciendo? Bueno, hay que citar la fuente. Cuando hablamos de citar la fuente, dice citar es reproducir las ideas y o palabras de otros autores como información relevante, como sustento de nuestras propias opiniones, como ejemplo de una afirmación como testimonio. Citar es dar crédito de la autoría de las ideas y hallazgos que pertenecen a otros. Por eso les decía, no son tus ideas, quizá son de alguien más, entonces hay que citar siempre entonces al autor, darle el crédito pues de dónde estás obteniendo tú la información, ¿no? Dice, tiene varias funciones, son imprescindibles, sobre todo para cuando tratamos de recopilar pruebas a favor de nuestra argumentación, cuando queremos que nuestras ideas estén mejor sustentadas, entonces es cuando vamos a ocuparlos. Por ejemplo, otro punto dice, por otra parte, la correcta cita y la mención de otros autores pone en relieve lo que un escrito tiene de original. Sobre todo, pues, en ese punto, cuando estamos diciendo, bueno, es que quizá la idea no es completamente original, esto sí es original, este pedacito no, pero aquí estoy dando el crédito al autor, ¿ok? Ahí no hay penalización. También dice una tercera función consiste en facilitar al lector la posibilidad de recurrir a la fuente citada para ampliar su conocimiento. Eso sí es muy importante porque a veces las citas están equivocadas y entonces, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante que hayan mencionado algún autor con una frase y digo, bueno, voy a checar entonces el autor porque me parece que puedo quizá ampliar este conocimiento o esta información. Voy a sus fuentes y veo que está mal citado o veo que está mal escrito porque a veces hasta copiar el link lo copiaron mal o simplemente algunos han creado otro que no existía. Entonces, mejor hay que checar, obviamente que todo sea lo que ustedes están indicando, que sean las fuentes precisamente, pero sobre todo les decía el parafraseo. Tenemos diferentes formas de citar. Ustedes han estado trabajando con APA. Ahorita se está implementando que trabajen más con APA que con antes lo que estábamos empleando que es Chicago. Entonces, sé que quizá pueda ser un poco complejo, pero dentro de los mismos documentos de Word hay una opción donde dice citas. Entonces ahí solamente ingresamos la información, en automático nos va a aparecer toda la información para citar. También si necesitan ustedes una guía de cómo podrían citar en APA, esta liga que viene en la parte de abajo se las voy a compartir para que ustedes puedan tomar la información que viene ahí. Ay, perdón, creo que se va a abrir para que puedan tomar la información que viene ahí y ustedes después lo puedan emplear en sus citas, ¿ok? Se los voy a compartir dentro del chat por si lo necesitan y también dentro del video que les estoy grabando para que ustedes más adelante lo puedan usar. Y ya con eso va a ser importante y va a ser súper rápido. Solamente incluyen los datos que se necesitan y listo, ya les genera en automático la cita APA y ustedes nada más les digo, lo copian y lo pegan en el documento donde necesiten pues citar las fuentes. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta, chicas? Espero que les haya quedado claro. Les digo, obviamente, en caso de que necesiten retomar información de fuentes
A veces no necesitan ustedes, obviamente, sacar esta parte de las citas. ¿Por qué? Pues porque sus ideas son muy originales, porque sus ideas fueron tal cual creadas por ustedes mismas, entonces no hay necesidad de hacer esto. Pero en caso de que lo necesitaran, pues bueno, lo van a tener disponible, ¿sale? Bien, perfecto. Vamos entonces avanzando. Ahora les voy a compartir el siguiente material que les he creado para que ustedes puedan saber y distinguir algunos buscadores que no nada más es Google, ¿no? Hay diferentes buscadores que nos van a servir, van a ser de mucha utilidad y obviamente pues es algo que yo les sugiero. ¿Ok? Son buscadores fáciles, sencillos, no tienen que pagar nada, son gratuitos y lo importante que les decía es que los pueden descargar también este documento y tenerlo a la mano para que si necesitan más adelante consultar, bueno, tengan esta información disponible. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Como estaba teniendo algunos problemitas para el internet que me parecía conexión inestable, por eso es que les pregunto. Ah, perfecto, sí se ve. Perfecto. Muchas gracias, chicas. Entonces les digo, son mis buscadores que yo les sugiero para que puedan buscar información. El primero, pues es el que ustedes ya conocen, se llama Google Académico. Y o puede ser Google Escolar, Scholar Google. ¿Y qué es lo que van a hacer? En este Google Escolar o Google Académico, es obviamente uno de los mejores y de los más confiables, sobre todo porque es muy académico. Obviamente toda la información nos va a servir para investigaciones. Entonces, menciona acá que puedes consultar por medio de las referencias y las fuentes de cada texto. Sobre todo, pues puedes tener información mediante formatos como tesis, artículos e inclusive libros los puedes descargar de esta parte de este buscador. Perdón. En la parte de la derecha, voy a ponerle otro color para que lo distingan. Gracias. En la parte de acá de la derecha, tenemos el logo. Si ustedes le dan clic ahí, lo que van a hacer es que puedan redirigirlos directamente a la página o al buscador que yo les estoy mencionando. Entonces, por eso les digo, se los comparto más adelantito dentro de este video que les voy a publicar para que lo puedan revisar más adelante, ¿va? Entonces avanzamos. Tenemos Google Académico. Este es otra opción, se llama HighBeam Research. ¿Y qué es lo que nos va a permitir? Pues bueno, esta es una biblioteca. Y es una biblioteca que está obviamente en línea, pero ustedes pueden ingresar porque está enfocada para profesionales y estudiantes de todas las disciplinas académicas. Aquí también está muy fácil de encontrar porque sobre todo podemos buscar revistas especializadas, investigaciones publicadas, libros, artículos, y pueden filtrar la información o la búsqueda por medio de autor, de tema o de evento. Entonces puede ser un poco mucho más fácil, ¿no? De manejar, ¿va? Y les digo, el logo está en la parte de la derecha. Después tenemos estos buscadores que vienen a continuación. Uno de estos se llama Kimedia. Es un buscador también sencillo. Encontramos documentos, artículos, revistas y libros de contenido. Lo que más me gusta de este buscador es que ustedes pueden encontrar información en formatos PDF y los pueden descargar. Eso a veces hace mucho mejor, pues que tengan la información, sobre todo para que la puedan guardar y no pese tanto. Entonces, les digo, es una opción y se llama así, Kimedia, ¿va? Veamos, el siguiente se llama Redalic, creo que también es de los que son un poco más populares. Este sitio, Redalic, ay, no se marca, denme un segundo. Listo, Redalic. Entonces, este también es un sitio interesante y sobre todo porque forma parte de una red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Entonces, es contenido pues en español. Lo que van ustedes a encontrar, en su mayoría es en español. Lo que van a encontrar ustedes aquí es que este nos va a enfocar un poco más hacia recursos académicos. Entonces, para las personas de la escuela nos van a ayudar bastante. También podemos hacer consulta filtrada por medio
de si la ingresamos, por ejemplo, el nombre del autor, el artículo que quizá nos haya llamado la atención, revistas, si es que hay alguna revista en específico que a ustedes les interesaría buscar con contenido académico, lo pueden encontrar aquí. También pueden buscarlo por países, por ejemplo, buscar la información en México, ¿no? Disciplinas e instituciones. Entonces, les digo, también puede ser otra opción para que no nada más se queden con el Google académico, ¿sale? Este también yo creo que también es conocido. Espero que a algunos de ustedes, si les parece conocido, pues me van diciendo. Pero este a mí se me hace que es de los conocidos. Se llama academia.edu. Es una red social de profesionales, estudiantes y sobre todo de investigadores. Entonces, por eso la importancia de la información que ustedes van a encontrar aquí, que otros investigadores han compartido y obviamente está muy a la mano. ¿Qué es lo que podemos hacer después? Por ejemplo, si ustedes se enfocaran mucho en la investigación, después, si quisieran ustedes publicar parte de sus investigaciones, podrían, obviamente, si ingresan a esta red social, podrían ustedes también hacer lo mismo. Publicar investigaciones, obviamente, que sean de interés público, ¿va? Y también acá ustedes se pueden relacionar, les digo, sobre todo está más enfocado a la investigación, porque ustedes se pueden relacionar con otros investigadores con intereses similares, ¿no? Fuente, es una gran fuente de materiales académicos y obviamente acá está, es algo muy actual. ¿Sí lo conoces, Marian? Ándale, perfecto. Es importante eso, que ustedes vayan también conociendo quizá, o vayan reconociendo algunos que ya sabían, ¿no? Que ya habían ya tenían quizá algo de práctica en ellos. Bueno, eso es importante también. El siguiente se llama RevSeek. Este es de los más sencillos, de los más fáciles para emplear. ¿Qué vamos a poder nosotros encontrar aquí? Aquí encontramos páginas web contrastadas. A veces, por ejemplo, encontramos información de Wikipedia y quizá no es como tal una información viable y confiable, más bien actual. Entonces, en la ventaja es que son páginas web contrastadas, ya fueron verificadas, ya fueron checadas de que sí son importantes, tienen la información importante, que tienen información que es verídica, actualizada, como les decía. Sobre todo, también pueden acceder a enciclopedias, a revistas especializadas y a documentos publicados. Entonces, tienen como que bastantes opciones si es que ustedes ingresarán a este buscador que se llama RevSeek. Siguiente, tengo ahora para ustedes, se llama Cielo. Este es otro de los buscadores que también yo les voy a sugerir. Este se llama Cielo y es utilizado por muchos usuarios de Latinoamérica y el Caribe. Por eso es que probablemente también mucha información esté en español. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Bueno, tenemos acceso a literatura científica con todos los usuarios de Internet, sobre todo Em, pues que ustedes pueden buscar información con contenidos académicos. Casi todos estos obviamente tienen contenido académico, solamente que algunos pueden venir información en inglés, otros información en español. La mayoría tiene información en español, pero sobre todo también pues que les ayuda para sus trabajos. Entonces, y la última, entonces vamos a pasar a esta, que es la última. Eric, creo que también es de los conocidos. A mí se me hace que sí. En este buscador que se llama Eric, forma parte, ay, lo quería subrayar, pero no me deja en la pantalla. A ver, veamos si no. Algo pasa que no me deja la pantalla subrayar. Allá. Bien, como les decía, este es uno de los buscadores que forma parte, ahí sí, del Instituto de Ciencias de la Educación de Estados Unidos. Por eso les digo, es que es muy probable que la información venga en inglés. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Pues un contenido académico en general para trabajos o para investigaciones. Y les decía, del lado derecho, pues tenemos el logo y ahí viene la página, como lo pueden ustedes ingresar, por ejemplo, cielo.org, eric.ef.gov y todas las demás así. ¿Ok? Entonces, hay diferentes acá, les decía,
Vienen acá las páginas, vienen los logos y si le dan clic sobre la imagen, los va a llevar, obviamente, hacia el sitio que yo les estoy mencionando. Ahora sí, bueno, ya terminé esta explicación. Díganme ustedes, chicas, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Marian, Vivian, ¿no hay dudas? Ok, perfecto. Les digo, son como que temas muy sencillos, ¿no? No es tan nada complejo. Lo que sí es que sí necesito, pues, que ustedes vayan poniendo en práctica, sobre todo lo de las actividades con elementos de plagio. El día de hoy estoy avanzando con las actividades de semana uno y sobre todo les voy a hacer mención cuando encuentro algunos elementos. Como yo les decía dentro de la parte de mi descripción del perfil, y en un rato más que les grabe mi presentación, les comentaba que llevo trabajando ya 9 años para Prepa en línea SEP. El módulo 4 es el módulo que con mayor frecuencia he podido impartir. El módulo 3 también, el módulo propedéutico, pero el módulo 4 es el que más tiempo he trabajado. Entonces, para mí es muy fácil distinguir cuando de repente encuentro información de otros sitios, porque ya es como que común, ¿no? Eh, en esos 9 años, pues, trabajo de manera continua y entonces por eso es que digo, bueno, esta información ya me suena a un sitio que ya he visto que está por aquí y entonces ya tengo toda una lista de los sitios que generalmente, bueno, otras generaciones han consultado. Entonces, por eso les digo, es muy fácil cuando veo un trabajo original, cuando veo un trabajo cuando ya tiene sitios, diferentes sitios, he encontrado hasta actividades con 7, 8 sitios. No es todavía el caso, espero que no sea, que sigan trabajando de manera más original, que ustedes, pues solamente es eso, como les decía, apegarse un poco más a los valores, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, son responsables, son comprometidos, en verdad tienen bien fija la meta por la cual ustedes ingresaron a prepa en línea, va a ser mucho más fácil que eviten caer en este tipo de prácticas que finalmente ustedes son los perjudicados. Y les decía, para que no se vean con alguna calificación no aprobatoria, sobre todo porque ya no se les da la opción de que puedan subirla nuevamente, sino que si es no aprobatoria y simplemente fue por cuestiones de plagio parcial o total, ahorita vamos a ver un poco más de los diferentes tipos de plagio para que ustedes lo eviten y sobre todo para que no se vean perjudicados en su calificación porque no hay una extensión para que lo puedan hacer ahora sí de manera original, ¿no? Seguramente se va a acabar el tiempo, entonces les pido que ingresen nuevamente a la sesión. Yo los voy a estar esperando acá para que demos ya la última parte que nos está quedando pendiente para terminar nuestro segundo espacio del día de hoy. Entonces les digo, en caso de que se cierre, ingresamos nuevamente, por favor. Así que entonces les digo, pues solamente es eso, hacerles la invitación para que trabajen de la manera más